Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Señor, gracias por este estudio, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Guíanos lo que nos corresponde estudiar en el día de hoy, para que nuestro corazón, nuestra mente se alineen contigo y con tu palabra. Y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Empezamos entonces. Voy a compartir pantalla. Primero vamos a... acá. Muy bien. Un momento así. Ahí está mejor. Y ahora sí, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Perfecto. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la verdad de Dios. Estamos hablando de los atributos comunicables. Los atributos comunicables de Dios son 10. Ya vamos estudiando los primeros 7. Para los que se han perdido algunos de los estudios, todos estos están en la página del YouTube y en la página en la página del YouTube están, así que los pueden repasar si es que no los han podido estudiar con nosotros. El día de hoy nos correspondería estudiar el siguiente: la santidad de Dios. ¿Ok? La santidad de Dios. Vamos a empezar recordando uno de los títulos más bonitos que es aplicado a Dios en las Escrituras. Vamos a empezar con Silvia, que nos leas Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 22. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 22. ¿Ok? 19:22. Sí. A quien has vituperado y blasfemado y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos contra el Santo de Israel. Exacto. ¿A quién has vituperado y blasfemado? Le pregunta el profeta. ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Y dicen contra el Santo de Israel. Este es uno de los títulos que Dios utiliza en el Antiguo Testamento, que es realmente precioso. El Santo de Israel. Vamos a pedirle a Nena, por favor, lee Salmo 89, 18. Salmo 89, 18. Ok. Dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Nuevamente el mismo título. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Voy a pedirle a Jackie que lea Isaías 10:20. Isaías 10:20. Ya, un ratito. Dice,
Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Interesante este pasaje porque nos habla de gente, pueblos, naciones en los cuales nos apoyamos y son personas o pueblos que le causaron heridas al propio Israel, ¿no? Acontecerá en aquel tiempo, dice, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. ¿Cuántas veces por necesidad o por soledad o por falta de amor nos apoyamos en gente que nos hiere, gente que quebranta nuestro corazón? Y aquí el texto te dice que es necesario que no te apoyes más en aquellos que te hieren, sino apóyate con verdad en el Santo de Israel. Apoyarse en el Señor. Hace unas semanas atrás le predicaba a la gente en la iglesia basados en el Salmo 102. ¿Por qué razones a veces Dios nos empuja a situaciones tan críticas, a situaciones tan extremas, que ya no vemos a dónde, con quién apoyarnos, de dónde recibir ayuda? Y yo le decía a la gente que es por tres razones. Por tres razones. La primera es porque tenemos que aprender a nadar solos y apoyarnos solo en el Señor. Esa es una de las razones. Porque a veces en la vida cristiana decimos que confiamos en el Señor, decimos que descansamos en el Señor plenamente, pero la verdad es que tenemos un punto de apoyo. Tenemos un amigo, una amiga, una esposa, hijos, el pastor de la iglesia. Tenemos un punto de apoyo y confiamos en ese punto de apoyo. Y por eso a veces Dios nos sigue empujando hacia el punto extremo para que realmente aprendamos a nadar solos y confiar solamente en el Señor. La segunda razón es para que conozcamos lo que hay en nuestro corazón. Qué tan fácil podemos abandonar al Padre cuando llegan circunstancias adversas. Y la tercera cosa es para que aprendamos a confiar en los tiempos de Dios. Así que, si quieren escuchar esa prédica, es la prédica del Salmo 102. Apoyar, dice acá, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Hay un pasaje... Pastor, perdone que lo interrumpa, ¿Sí? pero dice Jesús nos dejó dicho, al que te golpee en una mejilla, préstale también la otra. ¿No es Sí. lo mismo? No es lo mismo. Hay personas que te hieren y si bien es cierto, nosotros podemos comportarnos con humildad, es decir, no debemos reaccionar con violencia ni con venganza, de lo cual se habla el pasaje, poner la otra mejilla. Sin embargo, no significa que en forma masoquista nos quedemos al lado de la gente tóxica que nos hace daño. Justamente de eso hablaba yo en el Salmo 101, me parece que es. En el Salmo 101 el tema es cuidado con la gente tóxica que te destruye. Y entonces, nuevamente, si nosotros nos encontramos con gente tóxica o malvada, no tenemos que reaccionar ni con venganza, ni con violencia. Tenemos que aprender a poner la otra mejilla. Pero no significa que te quedes al lado de esa gente, porque eso sería tener una actitud
masoquista, ¿no? Disfrutar del dolor. Aléjate de la gente tóxica, quita a la gente tóxica de tu vida. ¿Ok? Gracias, pastor. Gracias por aclararme. Ahora sí, vamos, Mario, necesito que leas Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Sí. Versículos, 30. versículos 8 al 11. Perfecto. Ve, pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo reto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Este pasaje es impresionante. Este pasaje es una advertencia al pueblo rebelde. Y quiero que vean ustedes todas las características de un pueblo rebelde. Acá está, ¿no? Dice, porque este pueblo es rebelde. Características de un pueblo rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Dejad el camino. Apartaos la senda y quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esto lo que estamos viendo acá son las características de un pueblo rebelde. Pero lo que yo veo acá es la característica de las iglesias actuales. Las iglesias actuales. Yo escucho a muchos predicadores, pastores, que predican mentiras desde el púlpito. Están predicando mentiras, inventando doctrinas que no existen en la Biblia. Dice, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Cristianos que prefieren irse a otra iglesia que no les predique la verdad porque para ellos piensan que la ley de Jehová es demasiado dura. Entonces ellos no quieren oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis. Y aquí estamos hablando de hombres de Dios que pueden ver las cosas correctas. Le dicen, no veas, no me juzgues, nos van a decir, ¿no? La parte de los profetas es impresionante. No nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Esto es impresionante porque esto es exactamente lo que está profetizado en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice que el pueblo de Dios tendrá comezón de oír y se van a inclinar a espíritus y doctrinas de demonios. Y la gente quiere que le digan cosas halagüeñas al oído. Y la recomendación actual de los pastores, la recomendación actual, a mí me la han dicho directamente en mi cara, ¿no? Hay pastores que me han dicho, Carlos, el problema de que tu iglesia no sea más grande
es porque tú predicas demasiado duro y deberías predicar más suave, más blando. Entonces vas a ver cómo más personas van a venir a la iglesia. Y es interesante porque esta característica, no nos profeticéis lo recto, no me digas lo que es recto, me siento incómodo cuando voy a la iglesia, me están confrontando todo el tiempo con el pecado y eso me hace sentir incómodo, tengo que buscar una iglesia que me diga cosas halagüeñas. Ustedes son campeones, ustedes son los héroes, ¿no? Ustedes son los dioses pequeños, o sea, que me digan cosas halagüeñas, profetizadme mentiras para quedarme con la conciencia tranquila. Y esto la Biblia le llama un pueblo rebelde. Cuidado con estar en alguna de estas iglesias. Si estás en una de esas iglesias, huye por tu vida lo antes posible. Si tú vas a una iglesia donde el pastor no te confronta con tu pecado, sino que solamente te dice cosas halagüeñas, huye por tu vida. La Biblia lo que quiere es confrontarnos para hacernos buscar más a Dios, para que realmente busquemos la santidad. ¿Ah? Y la última frase es: quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Pero este pueblo rebelde tiene consecuencias. Arelis, por favor, lee Isaías capítulo 30, del versículo 12 al 14. Isaías capítulo tanto, 30, versículos 12 al 14. Ujú. Por lo tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado? Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. O sea, una vida rebelde tiene consecuencias. Y el texto sale de la misma boca del Santo de Israel, que es el título que estamos leyendo, el Santo de Israel. Dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado. Y miren la forma tan ilustrativa, este pecado como una grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Lo que está diciendo el pasaje es que una actitud rebelde es como una grieta en una de esas paredes grandes, que tú ves como sea una pared que se ha agrietado, que ya no puede sostener el peso del techo y que viene la ruina en forma súbita y repentina cuando se cae el techo y se cae la pared. Una forma tan bonita de ilustrar la rebelión de los pueblos y las consecuencias. En Isaías, el mismo Isaías, en el capítulo 40, versículos 25 y 26. Voy a pedir a Shari que por favor lo lea. Isaías 40, versículos 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
Muy bien. Aquí ya no se le llama el Santo de Israel, sino solamente le llaman el Santo. El título que se le aplica a Jehová es el Santo. Y ahora vamos a pedir que Carlos Guerrero, por favor, nos lea Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. Ok, un segundito. ¿Ya? Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este pasaje de Apocalipsis habla de Jesucristo, ¿no? El pasaje de Apocalipsis habla de Jesucristo, y a Jesucristo le llaman el Santo. Igual que en Isaías capítulo 40, el título del Santo se aplica a Dios Padre, en este caso, el título del Santo se aplica a Jesucristo, una nueva referencia de que Jesús es Dios. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar con el estudio de la santidad de Dios. Y tenemos acá uno de los nombres que hemos estudiado de Dios. Cuando estudiamos los nombres de Dios, fue el siguiente. El Hakadosh, ¿recuerdan este? Que era un diminutivo de Elohim. El Hakadosh, que significa el Dios Santo. El Hakadosh, Elohim Hakadosh, significa el Dios Santo. Vamos a recordar esto. A ver, ok. Vamos a leer un par de textos bíblicos. Voy a pedirle a mi vida Lucy, por favor, lee Isaías 5:16. Ya. Un segundito. Isaías 5:16. Pero Jehová, perdón, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia. Muy bien. Hemos hablado anteriormente de que los atributos de Dios, Él no los puede evitar. Los atributos de Dios no los puede olvidar. Y los atributos de Dios no los puede reprimir. Dios es santo, 3 veces santo. Santo en el Padre, santo en el Hijo, santo en el Espíritu. Por su propia naturaleza de santidad, abomina y rechaza toda muestra de pecado. Y aunque su amor es infinito, no puede pasar por alto el pecado de nadie, ni de sus hijos. ¿Ok? Yo vuelvo a repetir esto que lo vimos hace un par de semanas atrás. El amor de Dios puede ser infinitamente grande, pero por su propia naturaleza, por su santidad, Él no puede evitar, olvidar o reprimir su santidad solo por el amor. Esto les digo porque escuché la noticia de una iglesia evangélica en México que salió para participar de las celebraciones por el orgullo gay. La iglesia
con el pastor, un lobo disfrazado de pastor, salió con su congregación a celebrar, aplaudir, festejar las manifestaciones por el orgullo gay. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo, porque el amor de Dios es inclusivo, el amor de Dios incluye todas las personas, no importando su raza, su color o su tendencia sexual. Esto es una aberración, porque el amor de Dios no puede abrazar lo que la santidad de Dios considera abominable. No puede ser que el amor de Dios evite, olvide, reprima o pase por alto cosas que la propia santidad de Dios condena. Vamos a leer algunos textos bíblicos donde Dios habla de lo que es para él abominación. ¿Qué cosas considera Dios son abominación? Quizás para nosotros sean superficialidades. Quizás para nosotros, cuando leamos los siguientes textos, digamos, bueno, no es tan grave, ¿me entiendes? No es tan grave. Pero para Dios, en la Biblia, se utiliza el término abominación para hacernos entender qué es lo que la santidad de Dios siente frente a esos pecados. Así que voy a pedir que busquemos Levítico capítulo 18, versículos 22 al 30. Levítico 18, versículo 22 al 30. Fanny, por favor, léelo. Sí, un momento, por favor. Muy bien. Un momento. Levíticos 22, digo. Levíticos 18. 18. Del 22 al 30. No, 22 al 23, léelo. Del 22 al 23. Sí. Ah, ok. Momentito, por favor. Ah, ok, ya. Dice, no te acostarás con un hombre con quien se acuesta, como quien se acuesta con una mujer. Esa es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro por causa de él. ¿Hasta ahí? Ah, no, sigo también. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal, eso es una depravación. Perdón, me salió la versión internacional. Exacto. Pero está bien. Aquí el texto es clarísimo. Dicen, no te echarás con varón como con mujer. Y aquí es una expresión de la bisexualidad. Una persona que se echa con varón y también se echa con mujer es una persona bisexual. Y la Biblia le llama abominación. No le dice amor, no le dice identidad, no le dice haberse encontrado a sí mismo. Dice a la luz de la Biblia que es abominación. Y luego nos habla de la zoofilia, tener sexo con animales. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es zoofilia. Esto es perversión. A la luz de la palabra de Dios, esto no es una opción sexual, esto es perversión. Ahora, todo esto totalmente en contra de la cultura progresista actual que nos quiere imponer
que este tipo de abominaciones y perversiones son parte del progreso y del desarrollo social, cuando es exactamente lo contrario. Voy a leerles Levítico, el mismo capítulo 18, pero desde el versículo 24 en adelante, para que vean ustedes lo que Dios piensa de esta ideología progresista que está gobernando las redes sociales, los medios de comunicación, la televisión, el cine. Y dice Levítico 18, versículo 24 al 30, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. O sea que la bisexualidad y la zoofilia era una práctica de los cananeos antes que el pueblo de Dios llegara con Moisés y Josué. O sea, ya la perversión, la abominación era parte de las culturas. Versículo 29. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Creo que la palabra es brutalmente frontal y clara, pero hay más cosas que para Dios son abominación. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Empezamos con Silvia. Deuteronomio 22, 5. $22:5. Sí. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Veía yo las nuevas presentaciones de los modistos de Francia, modistos de Italia, donde salen unas presentaciones de hombres afeminados, ropas femeninas como la nueva moda de los hombres, ¿no? Estamos sufriendo hoy en día una cultura de desprestigiar, rechazar la masculinidad. Hoy en día la masculinidad está siendo puesta en tela de juicio. ¿Para qué? Porque el que se viste como mujer lo aplauden. El que se viste como mujer le dicen, ¡ay, qué bueno, qué superado, qué progresista! La Biblia dice que no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación. Es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio 25, versículos 13 a 16. Shari. Deuteronomio 25, versículos 13 al 16.
Ok. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Pues bien, lo que pasaba con la gente eran estafadores, especialmente los negociantes, los que hacían negocio. Tengan cuidado con esto. Cuando te metas a hacer negocios, hay que tener cuidado con esto. Los que hacían negocios tenían dos juegos de pesas. En unas les hacían un hueco en la parte de abajo de la pesa y la rellenaban con un material pesado, como mercurio, por ejemplo. Entonces la pesa pesaba más de lo que debía pesar. Esa pesa que decía, vamos a decir, 1 kilo, en realidad pesaba 1,2 kg o 1,3 kg. Al lado tenías otra pesa que también le hacías un hueco y la rellenabas con aserrín. Y esa pesa que decía 1 kilo, en realidad pesaba 800 gramos. Y entonces, ¿qué hacías? Cuando tú comprabas, venía alguien a venderte papas, entonces tú sacabas tus pesas pesadas. Porque a la hora en que tú tenías 5 de esas pesas, cada una debía pesar 1 kilo, 5 kilos. Y el vendedor ponía la cantidad de producto encima de la balanza que se supone equivalía a 5 kilos. Pero como tu pesa estaba truqueada, en realidad te estaba dando 6 kilos de producto. Entonces tú le pagabas por 5, pero lo estafabas y él te entregaba 6 kilos. Pero cuando tú vendías, hacías al revés. Cuando tú querías vender esas papas, ponías la pesa que pesaba menos, que aunque decía 1 kilo, en realidad solo pesaba 800 gramos, y entonces le vendías a la gente papas por 800 gramos, pero la gente te pagaba como si fuera 1 kilo. Esta estafa muy conocida se conoce como la doble balanza, que es decir, que medimos ciertas cosas con una pesa y medimos otra con otra pesa. Por ejemplo, cuando yo busco trabajo, entonces exijo que me den un montón de beneficios, un buen sueldo, que me reconozcan mi hora de refrigerio, que es lo justo. Entonces yo exijo para mí lo que considero que es justo. Pero cuando yo contrato a alguien, me paso de vivo, y cuando yo contrato a alguien, no quiero pagarle justamente, no quiero darle sus beneficios sociales, no quiero cargar con gastos adicionales, es decir, tengo una doble balanza. Para mí mido de una manera, para los otros mido de otra. Y esta doble balanza significa que yo no tengo un corazón justo ni un corazón íntegro. Tiro para mí todo lo bueno y tiro todo lo malo para los demás. Y este pasaje dice que si uno se comporta de esa manera, es abominación a Jehová. Dios abomina ese tipo de conducta. Deuteronomio 27:15. Vamos a pedirle a Arelis, por favor, que lo leas. Prende tu audio, Arelis, porque lo tienes apagado. Deuteronomio 27:15. Un ratito. Arelis, ¿estás ahí? No te escuchamos.
Arelis. ¿Ahora? Ya, ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Maldito el Deuteronomio. hombre, Ya, ¿listo, léelo? 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Correcto, la idolatría Maldito. Ujú. es una abominación a Jehová. La idolatría es una abominación a Jehová. Y que no los engañen, que no les digan que no es idolatría, sino es que como que le estás rezando a tu mamá que falleció, que no es lo mismo. Adoración a las esculturas es una abominación a Jehová. Fanny, ¿tienes una pregunta? No, quería comentar que este pasaje o esto siempre me hace recordar cada vez que voy al súper, cada ¿Ya? vez que tengo que pesar la verdura o las frutas, siempre pienso, ojalá que la balanza esté bien porque Claro, que no me no te acusen, ¿no? estafen, claro. Exacto, o que no me estafen o que yo sea la que me aproveche porque esté mal puesta. Claro, correcto. Muy bien. Entonces, solamente les he dado algunos textos, algunos pasajes nada más, para que ustedes vean que no hay que tomar el pecado con superficialidad, porque Dios es el Santo de Israel, porque Dios es el Hakadesh, el Dios Santo, y por lo tanto, el pecado tiene que ser considerado como lo que es, una acción grave ante los ojos de Dios. Busquen en sus Biblias cuando puedan, cuando tengan tiempo, la palabra abominación y van a ver ustedes la cantidad de textos bíblicos que nos muestran cómo es el pecado para Dios, una abominación, ¿no? Solamente para terminar, en Proverbios capítulo 6 nos dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la soberbia, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Acá hay 7 cosas que son abominación a Jehová. Todo esto nos refleja lo que Dios considera como pecado. Para él es abominación. Y por lo tanto, si son abominación, ¿podría el amor de Dios pasar por alto el pecado de la gente? Jamás. Jamás. Así que cualquiera de estos individuos que creen o que predican o que enseñan que el amor de Dios es tan inclusivo que incluye todo este tipo de perversiones y abominaciones, son simplemente instrumentos de maldad al servicio del mismo diablo. Vamos a ir avanzando porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos a compartir pantalla un momentito. Noten ustedes esto. No solamente Dios es el Hakadosh, sino que también Dios es Jehová Mekadesh. Este es otro de los nombres de Dios que hemos estudiado en el pasado. El Jehová Mekadesh. Elohim Hakadosh, el Dios Santo. Pero Jehová Mekadesh significa el Señor que santifica. El Señor que santifica. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios es santo, pero que no deja su santidad ahí, sino que también transfiere su santidad a nosotros. Dios aparta un pueblo escogido, no solo para salvarlo, sino también
para santificarlo. ¿Ok? Voy a pedir que, nena, por favor, leas Éxodo capítulo 31, versículos 12 y 13. Éxodo 31, versículos 12 y 13. Ok. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Que yo soy Jehová que os santifico. Que lo que nos está diciendo este texto es que el proceso de santificación es un proceso absolutamente natural en los hijos de Dios. No hay cosa más aberrante que ver creyentes que tienen años en la fe y que siguen viviendo con las mismas actitudes, con el mismo carácter, con los mismos impulsos, y la disculpa es, así soy yo, así soy yo. No, pues, así no eres. Porque si tú has entrado en el camino del Señor, el Señor tiene que transformarte. Porque Dios no solamente es Dios santo, sino también es Dios que santifica. Entonces, el proceso de santificación es parte de nuestra vida. Jehová Mekadesh. Levítico 20:26. Levítico, perdón, antes de continuar con Levítico, tomen nota de lo siguiente. Dios está diciendo que Él nos santifica, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Y cuál es una de las herramientas que Él usa para santificarnos? Está en el mismo texto. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. El celebrar un culto al Señor los domingos, el Señor ha preparado ese día para nosotros. 6 días trabajarás, de lunes a sábado. Puedes hacer lo que quieras, de lunes a sábado. El domingo es del Señor. Y esa es una muestra de que somos pueblo de Dios. Y por eso, porque yo asisto y me congrego y soy fiel en congregarme cada domingo, Dios utiliza la alabanza, Dios utiliza la prédica, Dios utiliza los hermanos, la coinonía, la amistad. Dios utiliza el servicio de adoración cada domingo para poner en mi corazón un poco más de su santidad. Por eso los que se alejan de la iglesia y dejan de congregarse están en un proceso mucho más difícil de santificación. Cuando la gente me dice, pero yo escucho la prédica por internet. Yo escucho la prédica por internet. Me hace recordar a una señora que le dijo a su hijo para ir a la iglesia. Y él le dijo, ay, no, mamá, no tengo ganas, me quedo acá. Voy a ver el culto por internet. Y la mamá le dijo, sí, hijito, no te preocupes. Yo me voy a la iglesia. Si tienes hambre, pones el programa de MasterChef, ¿ya? Y listo. Entonces, ¿cómo vas a comer, pues? La idea básicamente cuando uno asiste a la iglesia no es solamente escuchar una prédica, es recibir la influencia de Dios para santificación, es conectarme con el pueblo de Cristo, es alabar a Dios, es llevar mis ofrendas para honrar a Dios. Por eso es una muestra, es una señal entre el pueblo de Dios y el Padre, el hecho de guardar el día del Señor. Sigamos. Ahora sí, Levítico 20:26. ¿A quién le tocaba leer? Nena. Levítico 20:26. Dice,
habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué bonita expresión, ¿no? Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Para que seáis míos. Deuteronomio capítulo 28. Shari, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versículos 8 y 9. Ok. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Te confirmará Jehová como pueblo santo suyo. Y aquí la pregunta que le hago a todos ustedes es esto. ¿Puede confirmar Dios que tú, yo, somos pueblo santo suyo? ¿Podría Dios confirmar eso? Dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Versículo 10 en adelante. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones. Tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios para que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Quiero compartir con ustedes algo que ya hemos visto varias veces, pero que no me canso de mostrar. ¿Recuerdan esto? El camino de santidad no significa un camino de perfección, no significa que hemos llegado a un nivel extremadamente de pureza, sino es una actitud. El camino de santidad es una actitud. Es buscar honrar a Dios en todos mis actos. A mí me da una vergüenza, hermanos, cuando veo a los hermanos sirviendo en la iglesia. Algunos lo hacen con todo su corazón para honrar a Dios. Otros, como si honrar a Dios fuera de segunda categoría, ¿no? Porque honran a Dios, increíble. O sea, para mí es vergonzoso. Yo he recibido, por ejemplo, a veces los hermanos de la iglesia cuentan las ofrendas, y yo he recibido de la iglesia, de las ofrendas, para registrarlo en la cuenta de la iglesia, monedas de 5 céntimos. 5 céntimos. Alguien ofrendó 5 céntimos. Ahora, si yo tuviese en mi iglesia una mujer viuda, pobre, que no tuviese que comer, probablemente esos 5 céntimos valdrían mucho más que lo que otros dan. Pero no conozco en mi iglesia a nadie así. Y por eso yo digo, no, queremos el camino de santidad, tenemos que aprender a honrar a Dios en todos nuestros actos.
Honrar a Dios llegando puntual a la iglesia. Honrar a Dios de nuestra forma de alabar, de cantar, de servir. Honrar a Dios en cada cosa que hagamos. Tenemos que honrar a Dios. Honrar a Dios cuando escucho la prédica, poniendo toda mi atención para honrar a Dios con mis oídos. Honrar a Dios cuando me toca ofrendarle, hay que honrarlo. Cuando me toca servirle, bueno, en fin. Honrar a Dios en todos mis actos. En segundo lugar, buscar adorar a Dios con todo el corazón. Adorar a Dios, tener un tiempo de adoración cada día, cada mañana cuando me levanto. Hermanos, la vida de adoración de los creyentes es pobrísima. Estamos tan ocupados en trabajar y en las cosas de la casa que casi muy pocos creyentes tienen un tiempo para adorar a Dios. Siempre estamos ocupados. Siempre tenemos que salir rápido, tenemos que ir, tenemos que venir, tenemos que poner a lavar, cocinar, comprar. No tenemos tiempo para adorar a Dios. Y luego nos quejamos, ¿no? Y en tercer lugar, servir a Dios en todo tiempo. Servir a Dios en todo tiempo, de las formas que Dios nos ha provisto, por ejemplo, con nuestros talentos, con esos talentos que trajiste cuando naciste, cantar, pintar, talentos como cocinar, lo que sea, o tus dones espirituales, los dones que Dios te ha dado. Servir a Dios en las formas, usando tu tiempo, usando tu conocimiento, usando tu posición. A veces Dios te ha puesto como doctor, como médico, como general, lo que sea. Tú puedes utilizar tu profesión para servir a Dios. En fin, ya sabemos entonces que el camino de santidad es honrar a Dios en todos mis actos, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Vamos terminando. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Mi vida, por favor, léelo. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Ya. 13 al 16. Ya, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Perfecto. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y marquen eso, toda vuestra manera de vivir. La santidad no solamente es una cuestión del espíritu, la santidad es una cuestión del alma, la santidad es una cuestión del cuerpo, porque a la luz de la Biblia, aún mi cuerpo ha sido comprado
por la sangre de Cristo. Así que mi cuerpo también tiene que santificar a Dios. Mi cuerpo también debe santificar a Dios. Bien, hermanos. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Nos queda un punto más que se los voy a compartir ya cuando les envíe el material para que ustedes lo puedan leer. Y viene de Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29, que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así como el sol da energía a la tierra, también derrite el hielo. Dios puede ser la energía para que podamos vivir y servirle, pero si creemos que podemos menospreciar su santidad, Dios se convierte en fuego consumidor. Repito el texto. Teniendo un reino inconmovible, o sea, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y con esa gratitud a Dios, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, Mario, Diga. ¿a quién se lo puedo compartir esto? Me voy a quedar sin amigos mañana. Yo lo borro eso. Hoy no se lo voy a escuchar a nadie. Totalmente de acuerdo. Buenísimo. Bendición. Amén. Una consulta. Sí. En 1 Corintios, en el versículo 2, el capítulo 1, Pablo hace hace una descripción de la iglesia que creo que todos estamos de acuerdo que es la iglesia más compleja y más difícil que hubo en el Nuevo Testamento, ¿no? Que fue la iglesia de Corintios. Sí. Él usa ahí dos conceptos. Uno, a los santificados en Cristo y a los llamados a ser santos. Correcto. ¿Encuentras alguna diferencia? Sí, claro. ¿Y cómo podríamos aplicarlo a la vida práctica del cristiano? Claro. A ver, en primer lugar, vamos a hablar de los santificados y después vamos a hablar de los llamados a ser santos. La santificación, la posición delante de Dios. Una cosa es posición y otra cosa es función. A ver, yo te contrato a ti como gerente de una de mis compañías y te doy el puesto de gerente, pero recién ahí empiezas el proceso para ejercer la gerencia. Entonces, nosotros en Cristo, al haber sido limpiados por la sangre de Cristo, al haber borrado todos nuestros pecados y todo nuestro historial, delante de Dios somos santos de hecho. Es decir, Dios nos mira y al vernos completamente limpios de todo nuestro pecado, Dios puede afirmar sin lugar a dudas que delante de Él hay una persona santa. Santo, pero no por mí. Santo por lo que Cristo hizo por mí. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, somos santificados y yo podría decir el santo Miguel, porque a la luz de la palabra,
a los ojos de Dios, somos santos. Pero así como yo asumo la posición de gerencia, ahora me toca ejercerla. Y por eso hice llamados a ser santos en la vida cotidiana. Yo he recibido de Dios una posición de santidad, pero ahora me toca ejercerla en mi vida cotidiana. Por eso a los santificados se nos llama a ser santos en la vida práctica. ¿Está claro? Clarísimo. Gracias, Hart. La señora Hartmeyer ha levantado su mano. Sí. Tú mencionaste un versículo sobre que las mujeres no se vistan como hombres en Deuteronomio 22:5, ¿no? No Ya. vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, etc. Ya. Pero los pantalones son, digamos, varoniles, pero yo no lo veo que sea malo. O sea, yo sé que hay iglesias que se van al extremo y prohíben a las mujeres usar pantalón y que siempre deben usar vestido. Sí. No, ¿Qué posición tenemos como cristianos y no caer en la, ¿cómo se dice?, en la exageración? hoy en día la ropa de pantalón no es una ropa masculina ni femenina. Es una ropa que la usa cualquiera. El punto no es si usas un pantalón o no. El punto es la masculinidad en tu vestimenta. Tu feminidad en tu vestimenta. Entonces, si tú estás vistiéndote con pantalones, pero masculinamente, es decir, tú quieres aparentar una figura masculina, es ahí cuando tú estás cayendo en error. O el hombre que se viste con una forma femenina, también está cayendo en el error. Entonces la idea no es si usas pantalón o no, nosotros no estamos en desacuerdo con eso, pero lo que estamos haciendo es la apariencia masculina o femenina, que es lo que la Biblia está mencionando. Listo, gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Me escucha? ¿Sí? Le iba a comentar sobre lo que usted estaba diciendo de la abominación. El tema fue hermoso de paso. Yo estaba estudiando hace como 8 años, estaba estudiando cosmetología y a mí me tocó hacer una prueba que es de masajes, ¿no? Que estaba haciendo, me tocaba esa materia, ¿no? Y había una chica que era lesbiana y a mí me tocó trabajar con ella. Y yo le dije a la maestra que yo no iba a hacer el examen con ella. Y me rasparon por no haberme dejado, o sea, por no haber hecho el examen con una lesbiana, porque yo como cristiana, eso es abominación. Y ahorita usted tocó el tema y yo dije, ay, lo hice bien. Pienso. ¿Te tocaba a ti darle masajes a ella o ella darle masajes a ti? Yo a ella y ella a mí, porque sí. la maestra tenía que ver cómo yo hacía el ejercicio, ¿no? Y ese era mi examen. Y yo le dije que no iba a hacer el examen con una lesbiana. Ella dice, ¿por qué? Pero yo no, porque yo soy cristiana y eso no está permitido ante mi creencia. Eso no es permitido, pues. Y entonces me dice la maestra, pero para todos para Dios, todos somos iguales. Le digo, no, Dios hizo al hombre y a la mujer, no a 2 mujeres ni a 2 hombres. Entonces me raspó. Es bueno que defiendas tus principios. Excelente tu decisión. Una pregunta, ¿qué es raspó para ustedes? Es jalar. ¿Te repitieron el año? Le jalaron el curso. El curso. Reprobar. Pero ese es, no, pero estoy preguntando a ella, ¿por qué se meten ustedes? ¿Usted es un venezolano? No, es chilena. Ella es sí. chilena. Es chilena. No, yo soy venezolana. Es venezolana. Ahora mi Nosotros segunda decimos, pregunta, me raspó, es decir que me descalificó. Descalificó no pasé la materia. Muy bien. Muchas gracias. Ok, bueno, ¿alguna pregunta más? Pastor, yo.
Sí, hermana de Fanny. sí. En la iglesia que invitan a mi mami, siempre he tenido la duda porque ahí es prohibido ir con pantalón, ¿verdad? Pero sí sé que para ir uno tiene que llevar un velo y ponérselo en la cabeza y orar. Entonces tengo la duda por qué, porque he ido a otras iglesias y no he visto eso. ¿Que tienes que ir para llorar, dices? No, el velo que usan en la cabeza ellos lo usan para orar y solo lo he Ya. visto en ese. Bueno, te cuento algo. Hay muchas iglesias que son bastante tradicionales, especialmente iglesias pentecostales de mucha trayectoria, de muchos años atrás. Algunas de ellas todavía mantienen la costumbre de que las mujeres no pueden usar pantalón, tampoco pueden usar maquillaje, y en otros casos necesitan usar velo, ¿no? Ponerse un velo encima para orar. Son iglesias, como te digo, te menciono que son muy tradicionales, antiguas. No le hacen daño a nadie. Probablemente nosotros no lo hacemos porque no creemos en lo mismo, pero los respetamos con mucho cariño. Los respetamos porque son iglesias que ya vienen con esta tradición de años atrás, y es bueno que hayan diferentes iglesias con diferentes tradiciones para que todas las personas puedan encontrar una iglesia a su gusto. Yo he conocido gente, por ejemplo, que se sienten muy bien en iglesias donde hay mucha algarabía, la gente danza, levanta las manos, etc. Y hay otras personas que necesitamos otro tipo de iglesias, más tranquilas, más conservadoras, no nos gusta mucho el griterío. En conclusión, Dios ha hecho iglesias de todos los tipos para todos los creyentes, para que los creyentes busquen una iglesia donde se sienten cómodos. Y nosotros aprendemos a respetar a todas las otras iglesias que piensan diferente a nosotros. Siguen siendo nuestros hermanos, siguen siendo hijos de Dios, los seguimos amando en el amor del Señor, aunque podemos pensar diferente. Siempre y cuando sean dentro del parámetro porque hay iglesias e iglesias. Hart. Sí, señor. El pasaje que leyó la señora Hart, si bien es cierto, yo el principio lo rescato y está bien, pero hay un contexto también en ese pasaje, ¿no? Que está dirigido al pueblo judío. Claro. ¿No? Sí. Porque tú te acuerdas la iglesia de John Hawking en Pucallpa. Sí. Hasta el día de hoy se ponen el velo en la cabeza. Sí. Y las mujeres van con falda, a pesar de que ha llovido, hay barro, sí. Siguen manteniendo la tradición de ponerse falda. Mis hijos fueron, el tiempo que estuvimos ahí, ellos tuvieron que pasar eso. Entonces, lo que tú dices es verdad, se respeta, pero a lo que voy es que eso no se puede tener como una doctrina universal para todas las iglesias. Obviamente. Cosa que sí menciona Pablo con respecto a la santidad, porque en el pasaje que tú has escrito, o que lo enseñaste ahorita bien, ese versículo que te dije de Corintios dice a la iglesia de Dios en todas partes, que es el concepto de santidad, pero no tiene nada que ver con el vestido. Bien, muy bien, perfecto. Como te digo, no podemos aplicarle a todas las iglesias nuestros modelos. O sea, no podemos hacer que todas las iglesias piensen igual que nosotros. Tenemos que aprender a respetarnos como hermanos en la fe, ¿no? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Porque exactamente lo que acaba de decir Becky, ¿no? Es una de las cosas que a mí también me choca un poco, porque eso de poner las manos y prácticamente hacerlo caer a uno al suelo, como es que es una cosa que necesitan de que uno pueda caer al suelo. Sí. Y creo que una de las cosas más importantes, respondiéndole también a mi hermana Becky, es que por eso es importante estudiar la palabra de Dios también, para saber a dónde vamos. No es tanto el velo, no es tanto lo demás, sino la palabra que se está recibiendo. Correcto. Correcto, tienes razón. Lo que pasa, como les vuelvo a repetir, ¿no? Hay muy pocas iglesias que todavía mantienen ese tipo de prácticas. No debemos generalizarlo ni obligar a las demás iglesias a ser así. Pero
Si yo llego a Honduras y tu mamá me invita a su iglesia, Lucy va a ir con falda, se va a poner velo y no va a usar pantalones. Claro que sí. ¿Por qué? Porque respetamos la iglesia a donde vamos. Y entonces, Claro. y probablemente en alguna iglesia donde a mí me inviten, si me invitan a predicar, es muy probable que yo tendría que ir con camisa y corbata para predicar, si es la costumbre de la iglesia. Y no lo hago porque me estén obligando, sino por respeto y por amor al cuerpo de Cristo. Nosotros en la iglesia, acá en Suiza, yo no uso corbata, yo siempre voy con camisa o voy con estas camisetas con cuello, también por el calor, ¿no? Y predicar con calor y con corbata sería horrible. Pero si yo estuviese en una iglesia donde los pastores usan corbata, pues llevaría corbata. ¿Por qué? Por la palabra misma dice, hay que tener amor por los débiles. ¿No es cierto? Entonces, Ahora, sí, señor. el problema radica en que se interprete, y no digo que la iglesia mencionada lo haga, porque nadie puede saber lo que hay en el corazón de cada cristiano. El problema está que se quiera defender la santidad con la ropa. Claro. Que es más santo el que tiene una corbata, que es más santo el que usa, o en el caso de la mujer, la falda. Y ese es el peligro, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Sí, lo que pasa es que siempre, en todas las iglesias, es más fácil una santidad basada en una serie de normas y reglas que son fáciles de cumplir. Es decir, la palabra a la santidad es honrar a Dios en todo lo que haces, ¿no? Es mucho más difícil buscar honrar a Dios en todo lo que hago, es mucho más difícil que simplemente ponerme corbata. Entonces, si para mí ponerme corbata significa santidad, entonces me pongo la corbata. ¿Qué pasa con eso? Que los cristianos estamos buscando reglas simples para simplificar nuestra santidad y tener la conciencia tranquila. Entonces, por eso es que ocurre ese tipo de cosas. El velo, la corbata, el pantalón. Entonces, de esa manera, la gente siente que está cumpliendo con la santidad. Pero no olvidemos que la verdadera santidad es lo que llevas en el corazón. Entonces, yo no puedo estar centrándome solamente en las cosas de la ropa, de la vestimenta, porque yo puedo estar en una iglesia sentado con corbata, cumpliendo todos los requisitos de una iglesia tradicional y teniendo malos pensamientos para las hermanas de la iglesia. Entonces, ahí estoy violentando la santidad de Dios. Entonces, es correcto. Las cuestiones externas nunca satisfacen la santidad de Dios. Amén. Para mí, lo más importante cuando yo voy a recibir la palabra, el alimento de Dios, es sentirme gozosa y que el pastor, cuando nos da el alimento que recibamos, lo sintamos. El Espíritu Santo está con nosotros. Yeah. Y eso a mí no me importa si el pastor va elegante o no elegante. Lo más importante es el alimento que él transmite a las ovejas. Eso para mí es lo más importante. Y venirse gozoso, alegre, compartir entre hermanos. Esa es la gran fortaleza del pastor hacia las ovejas, que recibamos el alimento. Lo que sí creo que es importante es que cuando las hermanas vayan a la iglesia, vayan vestidas en forma decorosa, para no ser piedra de tropiezo para los hermanos que están en la iglesia. También. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces para terminar. Un ratito, Carlos. De acuerdo a este versículo de Deuteronomio 22:5, o sea, no podemos tomar la palabra literalmente.
Porque acá dice, vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, ¿no? Es Ya. abominación. O sea, Ya. para Dios es abominación que el hombre se vista de mujer y que la mujer se vista de hombre. Entonces, si uno se pone un polo, o el hombre se pone un polo rosado, ¿eso es abominación para Dios? No. A ver, yo le acabo de explicar a Lucy que no se trata de qué te pones encima, sino de la feminidad y la masculinidad. Si tú te vistes mostrando masculinidad en tu vestido, entonces estás cometiendo un error porque estás mostrándote como lo que no eres. Si el hombre se puede poner un polo rosado si quiere, ¿no? Pero si el hombre se viste, si el hombre sale a la calle con una flor en el pelo, un pantaloncito rosado y un pañuelo moradito en el cuello, Yo lo he pintado. entonces obviamente te estás dando cuenta que ahí hay un problema. ¿Me entiendes, Jackie? No lo he entendido, pastor. O sea, la idea no es la ropa, sino la feminidad o la masculinidad. ¿Ok? Voy a tener que botar mis polos rosados. Claro. No votes nada. Carlos, Vamos a orar. para cambiar esto, Shari, Mario se sorprendió que Fiorella era tu hija. Ah, el tema. Cuando le dijimos, Fiorella, la de los miércoles. El domingo, sí. Lo que pasa es Sí. que Lucy ha entrado tardecito. Hablamos de eso al principio. Ah, perdón, sí. No, pero Ya. está bien, está bien. Como dice Claro, Costa, está bien. hombre era lo de antes que usaban gomina. Claro. Claro. No, Bueno, pero la gomina te digo hasta la ahora se última. usa. Sí, La sí, gomina, por eso. claro, La última, me quedó pegado de las balanzas. Sí, también, la balanza puede pesar mal, pero guarda que también, acá en esta zona, tiene número, por ejemplo, la manzana tiene un precio, la número 20, vale $1. La número 21 vale $2. Hay gente que agarra la número 2, que vale $2, y aprieta el código 20, que vale $1. También eso Claro. es ilegal, ¿no? Claro. Es Sí. ilegal. Eso Pongamos todo queda en el corazón de cada balanza. persona que lo haga. Correcto. echa la Por ley, echa eso- la trampa. Es ilegal. Por eso, la palabra del Señor, las dos balanzas. Algunos Claro. se quejan que tienen miedo que le roben. Y lo que le roban al pobre supermercado, Lo peor de todo es que si tú haces eso, aunque piensas que nadie te ve, Dios te está viendo. exactamente. Y lo triste es que cuando te van mal, entonces empiezan a pedir oración urgente para que Dios haga un milagrito cuando has estado violentando la santidad en tus actos. Entonces, Exacto. la persona que honra a Dios es la que recibe respuestas de Dios también. Dice la palabra que si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Exacto. Bueno, oramos ahora sí para terminar. Amén. Señor, gracias por este tiempo, por este estudio. Gracias por tu palabra, por la bendición. Gracias por lo que hemos aprendido. Dirige nuestras vidas en el camino de santidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, que les guarden. Nos vemos Bendiciones. la próxima semana. Gracias, Adiós. pastor. Dios te bendiga y te Muchísimas tenga gracias. bendecido siempre y una linda noche. Gracias, gracias. Adiós, adiós. Bendiciones les a bendiga, todos y gracias. paz. Dios los guarde. Chao, Dios le guarde también. Amén, igual. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en